Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a la revisión del nuevo DLC que acaba de llegar en SnowRunner, ¿cierto? Hablamos del The Atom DLC, ¿cierto? Que corresponde a un nuevo camión 8x8, marca ASOP, modelo 67096 Atom. Ese es el modelo. Eh, es un camión ruso, ¿cierto? La verdad es que la vida real es un KAMAZ, ¿cierto? Eh, lo estamos viendo aquí, ¿cierto? En la tienda de camiones. Estoy en Carolina del Norte, pero como ven, ¿cierto? Como es un camión ruso, no se puede adquirir en las regiones americanas. Pero como cierto, ya el DLC lo compré, que a todo esto tiene un costo de $3,99, ¿cierto? Más los impuestos acá en Chile me salió 4,75 más o menos dólares. Y lo que les decía, ¿cierto? No se puede comprar acá en las mapas americanos, pero como uno ya compra el DLC, el camión ya lo trae, ¿cierto? Va a estar en el taller cuando lo instalen. Y después, obviamente, si quieren comprar otro, van a tener que viajar a una región rusa a adquirirlo. De todas maneras, igual aquí en la región americana lo podemos visualizar, ¿cierto? Si apretamos el cuadrado, nos va a aparecer el camión, ¿cierto? Y todas sus características. Obviamente no le vamos a poder instalar nada porque no lo estamos comprando, sino que lo estamos haciéndole una vista previa. El camión tiene cuatro ejes, ¿cierto? Dos que giran, los delanteros, son direccionales, como ya la mayoría de los ASOP, ¿cierto? Y tiene un costo de $154.000 en la tienda. Tiene capacidad de 350 litros de combustible. Está bien la cantidad de combustible. Trae suspensión básica, neumáticos todoterreno 50 pulgadas. Tracción total es cambiable. Y el bloqueo diferencial está siempre activo. Eso me parece muy bien, ¿cierto? Que el bloqueo que siempre está activo sirve bastante. Comparándolo aquí en la tienda con los demás ASOS, por ejemplo, el 73210, fíjense que tiene menos consumo que el ASUS 73210, tiene la misma capacidad de combustible, eh, el 73210 tiene más potencia, eso sí, ¿cierto? Y la suspensión es casi todo igual, lo único que el ASUS 73210 tiene todo activo, la tracción y el bloqueo. Con el C431, ¿cierto? Que es el clásico, tiene la misma capacidad de combustible y se diferencia, ¿cierto? En que la tracción y el bloqueo siempre está activo. Y fíjense que eh, es con el que mejor lo vamos a poder comparar porque fíjense en los estándares de potencia, durabilidad y consumo, es exactamente lo mismo, uno con el otro. Entonces, ustedes sabrán, ¿cierto? Que el ASUS 64131 es bastante calmado, no vamos a decir que es lento, lento, porque no es tan lento, pero sí anda a su ritmo. Entonces el Atom va a ser igual, exactamente igual. Con los otros ASOP ya el 5319 tiene menos capacidad de combustible, pero también mantiene las mismas características de potencia, durabilidad y consumo. Y el ASOP Sprinter, ¿para qué hablar? Pues ese camión no sirve para nada, así que no lo voy a tocar mucho el tema. Y el Antarctic, ¿cierto? Que es otro tipo de camión, no lo voy a comparar con él porque no corresponde, no cuadra con él, ¿cierto? Nos vamos a el almacén y aquí está el ASOP, este es el que ya nos entregan, ¿cierto? Al comprar solamente el DLC. Dice el ASOP 67096 Atom es una unidad tractora diseñada para trabajar en los campos petrolíferos del norte. Su marco le proporciona una gran capacidad de carga para que sea capaz de transportar cargamentos de varias toneladas de peso con solvencia. Además, el camión incorpora una tracción total que se puede activar si es necesario, un bloqueo de diferencial permanente y ruedas de gran tamaño a fin de que la experiencia todoterreno sea más cómoda y segura. Esa es la descripción del camión. Y como ven, bueno, ahí dice que los neumáticos son grandes, los veo normalitos, ¿cierto? Pero tienen buen rastro, por lo menos deberían ir bien en el barro. Vamos a verlo una vez, ¿cierto? Que lo personalicemos. Nos vamos a la personalización, tenemos motor, los ya conocidos, los cuatro motores ASUP, ¿cierto? El 17.0, que es el más potente, ¿cierto? Que con ese mejora bastante el rendimiento.
Eso sí consume un poquito más de combustible, pero no casi nada. Caja de cambio tenemos la especial, la ajustable y la avanzada. La especial avanzada. Suspensión tenemos solo básica, no tiene elevada. Igual el camión tiene una buena altura, así que no requiere suspensión elevada. Neumáticos, solo neumáticos individuales, ¿cierto? No, me refiero a la parte trasera, no son dobles. Y se pueden utilizar los del DLC, ¿cierto? Y los que trae originales, ¿cierto? Son estos, con sus propias llantas, obviamente. Y los neumáticos tienen un rendimiento de carretera medio, todoterreno excelente y barro bueno, así que no son lo mejor de lo mejor. Vamos a instalarle uno de los mejores, ¿cierto? Para ir a probarlo al barro. Vamos a ver cuál. Este tiene todo excelente, excepto la carretera, obviamente. Pero lo que menos nos importa, ¿cierto? Es neumático carretera. Cabestrante tenemos 4 opciones, ¿cierto? Le vamos a poner el avanzado. Tubo respiración, ¿cierto? Tenemos 2 opciones. Este que este es el que trae base, ¿cierto? Que va a un costado. Y el frontal, ¿cierto? Que va arriba del techo, recorre casi todo el ancho del camión. Así que, bueno, en realidad yo creo que no va a variar mucho la altura del agua. Va a ser casi nada la diferencia, así que la vamos a dejar el original. Aquí nos vamos, ¿cierto? Al añadido chasis y aquí tenemos las novedades. Voy a verificar después de que lo probemos si es que este añadido se le puede colocar a otros camiones o exclusivamente para este. No es ahí, sí que estoy con la duda, así que voy a salir de ella. Unidad de repostaje y reparación, ¿cierto? Una unidad totalmente equipada para reparar y repostar en los lugares donde estén los camiones y trae 300 piezas de reparación, 4 ruedas de repuesto y 2.500 litros de combustible. Totalmente personalizable en cuanto al color. Si le cambiamos color al camión va a cambiar el del añadido, así que eso está bueno. Tenemos una ya típica vaca, ¿cierto? Que es sello de no runner, esto, ¿cierto? En los vehículos, que tiene 150 piezas de reparación y 120 litros de combustible. Y trae 2 balizas, ¿cierto? Ahí una a cada lado. Obviamente esta vaca no la vamos a poder instalar con algunos accesorios estéticos del camión, así que ahí tienen que ver ustedes qué es lo que más les conviene. Luego tenemos esta plataforma que es del camión, ¿cierto? Que es de, creo que 4 espacios. Vamos a revisarlo, pero por el largo yo diría que es de 4, pero puede que sea de 3. Ahí vamos a ver. Y, ¿cierto? Tiene un chasis plano, así se llama, y no tiene ningún añadido extra. Se le puede colocar la grúa grande, ¿cierto? La de tronco, la plataforma de 3 espacios, también está disponible. Tenemos el marco de tronco mediano, el del pequeño. Me gusta eso que tenga el mediano también. A ver si instalándolo le podemos instalar la grúa de tronco. No, no se puede. Y troncos cortos, a ver. Ahí sí, con los troncos cortos se puede instalar además la grúa de madera. Tenemos la plataforma lateral, ¿cierto? El año combustible, el de combustible largo, el de agua, la grúa en la parte trasera va en este camión. Y tenemos anclaje alto y anclaje abajo, que a este camión la verdad es que no le cuadra mucho, ¿cierto? Pero voy a verificar al tiro algo. A ver si le instalamos el anclaje abajo, por ejemplo, a ver si le podemos colocar algo más. Bueno, la grúa de tronco, ¿no? Es la única que se puede. Ya. Vamos a instalarle, ¿cierto? Este para verificar, ¿cierto? Si es de 3 o 4 espacios. Tenemos lo estético. Seguimos, ¿cierto? Con la visera solar de punta recta, ¿cierto? Originalmente el camión no trae visera. Y esta otra que es cromada, descendente. Bastante pequeñitas ambas viseras. Eh, en el techo tenemos luces de aparcado, ¿cierto? Que las trae predeterminadas. Tenemos la jaula, ¿cierto? Que protege la cabina del camión y trae un foco en el linero LED, ¿cierto? Ahí en el centro. Me hubiese gustado que hubiesen sido dos, no uno, porque parece moto.
Tenemos faro antiniebla de techo, dos, ahí con una barra, ¿cierto? Y tenemos ya este que está volviéndose de moda, ¿cierto? No Runner, llegó, apareció con el FEM, también está disponible con el Kenworth W990, que es este deflector, que no sé por qué le ponen parachoque de techo, ¿cierto? Es un deflector de techo. Y trae ahí una doble bocina y trae además una barra, ¿cierto? Ahí que incluye tres luces de techo y varias luces ámbar por los costados. Quiero ponerle la jaula, pero dice que necesitamos otro accesorio, así que vamos a verificar qué es lo que es. Tenemos parachoque, barra reforzada, esto va a proteger los focos y el parachoque como tal. Y tenemos el protector, ¿cierto? Que también hace la misma función, pero incluye dos neblineros y el cabestrante colgando ahí a la vista. Vamos a instalarle esto a ver si era eso o no. ¿Qué es lo que necesitamos? Para usar este necesita el frontal. Ya, frontal. Frontal vendría siendo esto, ¿o no? Vamos a ver, vamos a seguir viendo aquí qué es lo que necesitamos. Tenemos bocinas externas, tenemos doble y cuádruple. Tubo de escape tenemos el original, ¿cierto? Que es un gran tambor, ¿cierto? Con un pequeño tubo. Y este que ya es más gigantón, ¿cierto? Pero es térmico. Llantas, las de LC, ¿cierto? Y las que ya conocemos, de los que se le pueden colgar a los ASUP, y las que trae originales, ¿cierto? Que son con sus propios neumáticos. Ahora quiero ver qué es lo que necesito para instalar la jaula, porque no me cuadra aquí qué es lo que... A ver si le saco las viseras. Tampoco dice instalar uno de estos otros. Frontal. Pero ¿qué es lo que se llama frontal? Estoy metido. De verdad que estoy metido con eso porque no me da la opción para instalarlo. A ver. No quiero mentirles, por eso quiero verificarlo. Ahí tampoco me da la opción. Ahí tampoco. Otras. A ver si le instalo la vaca, a lo mejor puede ser. A ver. Tampoco. Tampoco. Tampoco me lo permite. Castrante, neumático, suspensión, caja de cambio, motores. No tengo ninguna cosa que diga frontal. De verdad que estoy metido. No sé con qué instalarlo. Ya sé. Ya sé lo que es. Es el tubo de respiración frontal, exactamente. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Instalar la luz de aparcado, parte delantera, la visera, la bocina. Instalar las cuatro. Llantas. Le vamos a colocar las DLC. Colores. Lo mismo de siempre. Este es el color original del camión, obviamente. Y tenemos estos otros colores, combinaciones ya repetitivas, la verdad, y que a mí no me gustan. Porque son chillonas, parecen de verdad que unos vehículos mod. Eso es lo que parecen con estos colores. Esta es la de todas, aparte de la que trae base, ¿cierto? Esta es la que encuentro que le queda bien. Después ya miren estos colores, ya no sé. Esta también está pasable, ¿cierto? Con los colores de la bandera rusa. Y la original, ¿cierto? Que es la que le queda mejor. Así que se la vamos a dejar la original para probarlo. Salimos. Vamos a ponerlo de día. Estamos en Carolina del Norte, les comenté, ¿cierto? Y ahí está el sonido del motor.
el sonido ralentí y al acelerar se parece muchísimo al ASO C431. Tracción activable, bloqueo siempre activo, tiene 5 marchas con esta caja de cambio que le instalamos, ¿cierto? Y vamos a verificar por aquí a ver si hay algo para cargar. Tendríamos que ir al almacén de la ciudad. Ah, no, ahí tenemos una esta. Vamos entonces a probarlo. Miren estéticamente cómo se ve, ¿cierto? Pues ya remolque. Faro nuevo, no lo había visto antes yo. Esta es la parte trasera. Y como ven, es un camión lentito, pero créanme que va a ser muy seguro. Interior, está muy bonito, ¿cierto? Muy Mercedes-Benz. Cuando probé, ¿cierto? Un mod que hay de este camión, que se parece bastante, que es de RCK, un Mustang. Les comenté, ¿cierto? Que este camión es un KAMAZ, ¿cierto? Ruso, pero es una copia de el Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, ¿cómo que se llama este? Del Actros, no, del Axor, Mercedes-Benz Axor. Si quieren lo buscan ahí en internet, si es que no lo conocen, es con AXOR, es el modelo. Y van a darse cuenta, ¿cierto? Que por los laterales de la cabina e el interior son exactamente igual que ese Mercedes-Benz. La bocina se parece a la del ASO 5319, es bien parecida. Y como pueden darse cuenta, el camión es lentito, súper lentito. Ya no nos lo adelantan, ¿cierto? En la promoción de este camión y en la descripción también sale, ¿cierto? Ahí que es lento. Pero si se parece en cuanto a rendimiento al ASUS de 431, va a ser imparable. Créanme que sí, porque ustedes ya todos conocemos el ASUS de 431 y sabemos que va, pero súper bien en todos los terrenos. Es difícil que ese camión se quede, ¿cierto? O que se vuelque también cuesta. Así que, eh, si ese es su norte de este camión, va a ser muy fiable. Entramos aquí entonces, aquí vamos a poder cargar algo. Va. De las que tengo que echar a andar el... ¿Saben qué? Estoy confundido. O sea, confundiéndome en realidad. Porque el sonido del motor no se parece al Asus 6431, sino que se parece al Tatra Phoenix. Ah, ese sonido se parece casi idéntico. Vamos a cargarlo con cemento. Vamos a fabricar 4 por si acaso. Tenemos 1, 2, 3. Solamente 3. Eso sí, fíjense que la carga queda con una gran separación entre medio, así que hubiese sido un poquito más larga o no hubiese tenido todo escape en la parte de atrás de la cabina, podríamos haber tenido 4 espacios. Pero hay que destacar que con esos espacios que quedan entre cada palet o cada carga, ¿cierto? Eh, nos va a permitir colocar algo ahí entre medio. O sea, podemos colocar, yo creo, unas 3 cargas más. Unas bobinas, por ejemplo, ahí metidas de costado van a quedar cazadas en los espacios y vamos a poder llevarla igual como doble carga. Y ahora, cierto, nos vamos a ir a un sector super malo que hay aquí, ya todos lo saben, para probar qué tal va este ASO Atom.
Así lo voy a llamar porque la verdad es que con los numerales son 5 números, así que se me van a olvidar siempre, así que mejor lo vamos a conocer, ¿cierto? Como el Atom. El sonido del motor se desvanece harto desde la parte interior. Debería en este juego de poderse bajar los vidrios, ¿cierto? Laterales, como en Eurotrack, por ejemplo. Y yo creo que ahí se podría escuchar un poquito más el motor. A mí por lo menos me gusta escucharlo, así que por eso también es una de las pocas cosas que me gusta de ir en la cámara exterior. Es un camión bastante largo, incluso se llega a ver raro, porque como que tiene desde el estanque de combustible, ahí tiene un espacio vacío y se ve como extraño, pero bueno, así es el camión. Y lo que me llamó la atención es que tiene un parachoque trasero. No, no muchos camiones lo tienen, ¿cierto? Así que me parece más que llamativo, ¿cierto? Que tenga un parachoque trasero. Ah, también comentarle, debería haberlo dicho al principio, pero no lo comenté. Con cada DLC, ¿cierto? Siempre llega una actualización, una pequeña, al juego. No alcancé a ver cuánto espacio ocupaba, pero es bastante pequeño porque la verdad es que un cerrar de ojos ya está instalada. Es la actualización 1.31. Y claro, yo estaba confundiéndolo si esto es Sonic Motor. Es Tatrafénix a todas luces. No, como que no se calentaron mucho la cabeza en colocarle un sonido original personalizado a este camión. Hasta cuando pasa los cambios, suena igual. Ya, aquí empieza ya un poco parte de lo malo que hay en este camión, así que aquí vamos a ver qué tal va este aso. Vamos a sacar una fotita aquí, aprovechando. De las luces. No sé si se alcanza a ver bien, pero a ver. Ahí vemos si le tomamos otra más adelante. Lo que me gustó es que el camión no tira mucho humo, así que tenga el tubo escape arriba da lo mismo, porque hay camiones que es casi inmanejable, ¿cierto? Cuando tienen el tubo escape arriba, por ejemplo el Dan tira tanto humo que cuando tiene el parachoque, o sea, va el tubo escape arriba, molesta. Bueno, saquen ustedes mismos sus conclusiones, fíjense cómo va pasando, ¿cierto? Por aquí por el barro. Creo que es un camión bastante cómodo, lento, obviamente, pero que sea lento ayuda bastante, ¿cierto? Sobre todo en esto, que es lo que más tenemos en el juego, ¿cierto? Que son los barrizales y los pantanos. Así que está súper bien. Aquí hay camiones que se complican bastante, así que este pasa súper bien. ¿Qué me falta verle? Es de noche, a ver cómo alumbra. Están las luces apagadas, ¿cierto? Reventí. Esa es la iluminación que tiene el camión. Y
con los faros encendidos, que son los básicos, ¿cierto? Más ese neolinero LED que tiene en el centro, no alumbra lo normal, me gusta así que alumbren mucho. Y eso pues amigos, eh, remolque no le puedo instalar aquí porque no hay una tienda cerca, pero sí se puede porque ven que el anclaje queda súper cerquita del, del añadido chasis, así que perfectamente puede llevar cualquier tipo de remolque con lanza en esta configuración. Así que eso amigos, espero les haya gustado. Creo que merece la pena gastarse los $4, ¿cierto? Y fracción en este DLC, es de los que vale la pena. Ya saben ustedes que si este ASUS se parece al 6431 de prestaciones, es buenísimo. Así que cómprenlo si tienen el dinero y no se van a arrepentir porque el camión, como están viendo, es súper, súper bueno. Así que eso amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.